Bueno, vamos a continuar entonces viendo estructuras. La clase pasada habíamos dicho que teníamos tres tipos básicos: las secuencias, que son comandos que se ejecutan uno a continuación del otro, uno después del otro; las estructuras de selección, que nos permiten elegir distintos caminos, distintos pedazos de código para ejecutar; y las estructuras de repetición, que permiten al programador ejecutar una serie de instrucciones un determinado número de veces o hasta que se cumple una condición. ¿Sí? Esos son los tres modos básicos. En la secuencia no hay mucho para agregar, ¿no? Esto es lo que venimos haciendo normalmente. En la selección normalmente preguntamos si alguna condición o un grupo de condiciones son verdaderas. En ese caso elegimos un camino, en caso contrario elegimos otro u otros. Y en las repeticiones tenemos dos tipos de estructuras de repetición: las estructuras for, que ya son las que ya conocemos, donde el ciclo se va a repetir un número determinado de veces; y las estructuras while, que se van a repetir hasta que se cumpla una determinada condición. Y en esas vamos a trabajar hoy. Para todas usamos operadores lógicos, not, and, or, y operadores relacionales, ya los conocemos: igual que, menor o igual que, mayor o igual que, o distinto. Esos son nuestros operadores relacionales. Y entre las estructuras de selección habíamos visto el if, con su representación más básica. Si se cumple una determinada condición, se ejecutan ciertos comandos. Una estructura un poco más elaborada, el if, donde si se cumple una determinada condición, se ejecutan ciertos comandos, de lo contrario se ejecutan otros. Y una estructura de selección anidada, donde se va preguntando si se cumple una condición, se ejecutan estos comandos; si no, si se cumple esta otra condición, se ejecutan otros comandos; si no, si se cumple esta otra condición, se ejecutan estos otros comandos. Es importante marcar que una vez, al menos en Octave, una vez que se encuentra una condición que es verdadera, por ejemplo esta de acá, se ejecutan los comandos que están dentro de este else if hasta llegar aquí. Una vez que llegamos aquí, esto ya no se ejecuta. Y el programa sigue ejecutando las secuencias que vengan debajo. En otros lenguajes de programación, esto no ocurre de la misma manera, y hay que indicarle al software que no continúe evaluando, que una vez que encuentre un true, no continúe evaluando las otras condiciones. Pero en este lenguaje, en Octave y en MATLAB, una vez que se encuentra una condición que es verdadera, se ejecutan esos comandos, los comandos correspondientes a esa condición, y a partir de ahí el resto de la estructura ya deja de ejecutarse. La otra estructura de selección con la que vamos a trabajar es la switch, que es muy similar a esta, a if, else, if, pero a mi juicio es un poco más prolija. ¿Qué tenemos acá? Una variable, ¿no? Switch, variable. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si esta variable vale A, se ejecutan estos comandos. Si esta variable vale B, se ejecutan estos otros comandos. Si esta variable vale C, se ejecutan estos otros. Y si no tiene ninguno de esos valores, se ejecuta lo que está acá en otherwise. Vamos a hacer un ejemplo entonces de estructura switch.
y vamos a hacer un software que nos indique a qué estación del año corresponden los distintos meses, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una variable estación, que en principio puede ser verano, otoño, primavera, invierno. Y ahora vamos a hacer switch estación. ¿Qué le puede pasar a estación? Puede ser verano. En ese caso, vamos a escribir corresponde a diciembre, enero y febrero. ¿Qué otro valor puede tomar estación? Y puede ser otoño. No voy a escribir la ñ porque en algunos lenguajes la ñ y los acentos traen problemas. Entonces es mejor no usarlos. Entonces acá, display corresponde a marzo, abril y mayo. Siguiente estación es invierno. Corresponde a mayo, junio, julio y agosto. Y finalmente queda primavera, que corresponde a septiembre, octubre y noviembre. ¿Y qué pasa si el usuario pone una opción que no está dentro de las que nosotros estamos evaluando? Bueno, ahí es donde entra la alternativa otherwise. Y vamos a escribir estación no disponible. O no reconocida, lo que sea. En. Ejecutamos este código. Primero lo vamos a tener que guardar. Vamos a poner esto en estaciones. Y ahora fíjense, como la estación que elegimos es verano, entramos en el switch case a la opción de verano y nos devuelve, display, nos devuelve esto, corresponde a diciembre, enero y febrero, y luego sale de este case. Si nos fijamos, si acá ponemos el terminado que usamos normalmente, y corremos este código otra vez, como para ver bien qué es lo que se está ejecutando, dice corresponde de diciembre, enero y febrero, termina. Bárbaro. Si cambiamos acá verano por invierno, entonces lo que esperamos que ocurra es que el switch, que entremos a esta rutina de selección con estación, no entre en verano, no entre en la opción otoño, entre en la opción invierno y nos muestre, corresponde a junio, julio y agosto, luego salga del switch y muestre el terminado. Y efectivamente eso es lo que está haciendo, ¿no? Corresponde a junio, julio y agosto, terminado. ¿Qué ocurre si escribimos una estación que no existe? Bueno, esta sí existe, pero está en otro idioma. ¿Qué va a ocurrir ahora? Y que cuando entremos al switch, estación no es verano, no es otoño, no es invierno, no es primavera. Por lo tanto,
la opción que va a entrar, o lo que nos va a devolver el programa es la opción, la otherwise, la otra. Estación no disponible. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre hacer esto y usar if para obtener los mismos resultados? La verdad, ninguna. No hay diferencia. Esto mismo se podría hacer con if, tranquilamente. Haciendo, por ejemplo, if string comp, para comparar strings, ¿sí? Eso sí es importante, vamos a estar comparando un string verano con un string estación. Entonces, fíjense que no podemos hacer, o no sé si no podemos, pero no estaría muy bien hacer esto, miren. Ejecutamos, ahora tenemos en la variable estación la palabra verano, entonces podemos hacer estación es igual a verano, y esto nos devuelve un vector. ¿Por qué? Porque como es una string, como estación es una string y estamos comparando dos strings, la comparación se hace carácter a carácter. Pero nosotros necesitamos un único valor. Entonces usamos el comando string compare. ¿Está? Que devuelve un verdadero o falso. ¿Está? En cambio, si quisiéramos comparar esto así, fíjense, si queremos comparar dos strings usando el elemento, el operador de es igual a, y los strings no tienen la misma cantidad de caracteres, estación es verano, y lo estamos comparando con veranos, que tiene un carácter más, no nos devuelve ninguna, lo que nos devuelve el programa es un error. Es por eso que es importante usar, para comparar strings, usar el comando correspondiente. Entonces vamos a comparar string compare estación con verano. This, vamos a hacer más cortito esto, verano. Else if string comp estación otoño. This otoño. De nuevo, else if string compare estación invierno. This invierno. Hacemos lo mismo con la primavera. This primavera. Y else, this, no se reconoce. No se reconoce. Listo. Bien. Acá tenemos lo mismo entonces. La misma estructura de selección usando if y else if. ¿Funcionan igual? Sí, funcionan igual. A mí me gusta más switch case, me parece más prolijo y con menos posibilidades de equivocarnos. Fue más rápido escribirlo. Acá en los if
hay que escribir en cada uno la condición, bueno, es un poco más largo, pero como que funcionan los dos. ¿Mm? Fíjense, cuando estación es verano, en el switch case entra acá, y en el if entra acá en el primero. Si ponemos primavera, si acá escribimos primavera, en switch case entra aquí, entra en el case de primavera, y luego salimos del case, del switch, perdón, y entra a el if. Busca acá, compara acá, no es igual a verano, compara acá, cuando compara aquí con primavera, entra en primavera. Por supuesto, si escribimos winter, no entra en ninguno de los dos. ¿Sí? Entra en el caso otherwise del switch y en el else del if. La función switch no solo funciona con cadenas de caracteres, sino también con números. Vamos a decir comando igual a 1, por ejemplo. Y ahora hacemos switch comando, case 0, this ejecutando grupo 0, por ejemplo. Case 1, this ejecutando grupo 1. Case 2, this ejecutando grupo 2. Y otherwise, this no se ejecuta nada. End switch y terminado. Entonces ahora vamos a usar una variable numérica como, como nuestra variable para definir en qué case vamos a entrar. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Esto primero lo voy a tener que grabar. Nuevo switch. Ahí va. Entonces, cuando comando vale 1, mira, podemos hacer esto, vamos a ir debugueando. Paramos acá, le damos a comando el valor de 1. Y ahora entramos al switch. Y esto va directamente a case 1. Y ahora va a ejecutar esta instrucción de acá y luego sale del switch. Y ya está. Tan simple como eso. Si acá ponemos 12, no se ejecuta nada porque entra en otherwise. ¿Está? Entonces, switch no solo la vamos a usar con comandos tipo string, sino también con números. Ahora, yo no les recomiendo que usen un switch, por ejemplo, con un comando que venga a partir de una cierta operación. Porque, por ejemplo, a ver, la raíz cuadrada de 2 es 1.4142. ¿Sí? Entonces, hagamos la prueba. Case 1.4142. ¿Sí? Si yo escribo acá comando como 1.4142, probablemente, seguro, va a ejecutarse esta línea de acá. Efectivamente, ejecutando grupo 1. Ahora, si en vez de esto escribo comando igual a raíz cuadrada de 2,
no se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque cuando hacemos raíz cuadrada de 2, Octave nos muestra este número con 4 decimales, pero esto en realidad es un float que tiene muchos más decimales, que se está guardando dentro del comando con muchos más decimales. Entonces, no vamos a entrar en el case. Hay que tener cuidado con eso. Yo no recomiendo usarlo como a partir de un resultado de una operación. Esto de las estaciones, por supuesto, lo podríamos poner en una función. Voy a sacar lo de los if para no meter tanto ruido. Podríamos llamar a esto function estaciones y meses, y vamos a pasar como argumento estación. ¿Está? Entonces, estas dos cosas las podemos sacar. Ya no nos van a hacer falta. Grabo, tengo que grabar como estaciones y meses. Ojo, miren, ahora me quedó grabado con un nombre y la función tiene otro. Entonces, en algún lado los tengo que igualar. Ahora sí están iguales. Grabo. Bien. Y ahora sí podemos hacer estaciones, verano. Corresponde diciembre, enero y febrero. Estaciones, otoño. Corresponde marzo, abril y mayo. Y si ponemos estaciones winter, estación no disponible. Entonces ahí estamos usando el switch dentro de una función. Ahora, ¿qué pasa si escribimos esto? Cuando nosotros ejecutemos esta función con el comando verano escrito con mayúscula, nos va a devolver estación no disponible. ¿Por qué? Porque verano con mayúscula no es lo mismo que verano con minúscula. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un poco más robusto nuestra función y evitar la necesidad de ser tan estrictos con el usuario en cuanto a que escriba todo exactamente igual a nuestro case? Bueno, resulta que hay unas funciones, por ejemplo, upper, que transforma el string que le pasemos a mayúsculas. También está, upper es más de MATLAB, en Octave también está toUpper. Y por supuesto está la opuesta, lower, que transforma todas las letras de nuestro string a minúscula. Y también está toLower, que hace exactamente lo mismo. Entonces, una cosa que podemos hacer para darle un poquito más de robustez a nuestro software es decir, estación igual a toLower estación. De esa forma, lo que estamos haciendo es pasar a minúscula toda la palabra que esté entrando como parámetro. Grabo, y ahora si ejecuto ahora estaciones, verano, corresponde a diciembre, enero y febrero. Fíjense que en la línea 3 nuestro código cambió.
verano escrito de esta forma a verano todo en minúscula. De la misma forma, el resto del software sigue funcionando como siempre. Y por supuesto, si hay algún caso que no reconoce, eso sí, va a seguir como estación no disponible. Luego tenemos, para continuar, las estructuras de bucle, ¿sí? Vamos a empezar con, vamos a ver dos estructuras, la estructura for y la estructura while. Vamos a empezar con la for, que ya de alguna forma intuitivamente hemos estado trabajando. En el bucle for, una secuencia de comandos se ejecuta un determinado número de veces, y el número de veces está precisamente determinado, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, arrancamos con la palabra reservada for. Índice igual a un valor inicial, un valor final y un paso. ¿Qué quiere decir esto? Que índice toma el valor inicial, ejecuta los comandos, aumenta su valor según paso, y si luego de aumentar el valor es menor o igual que valor final, se continúan ejecutando los comandos. En cuanto índice es mayor que el valor final, esto ya no se ejecuta más. Y lo interesante es que dentro del bucle for, el índice se incrementa automáticamente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Vamos a hacer un programa muy simple. Vamos a decir for i igual a, vamos a hacer que empiece en 0, que avance de a 1 y termine en 10, display i. Simplemente eso. Lo guardo. Y ahora lo ejecuto, y cuando lo ejecute voy a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puedo cambiar el paso. Puedo hacer que vaya de 2 en 2. En este caso voy a ver 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y no necesariamente este paso tiene que ser justo múltiplo del valor final. Podríamos poner 3. Y en ese caso se va a ejecutar cuando i vale 0, cuando i vale 3, cuando i vale 6, cuando i vale 9, y ya la siguiente, que sería 12, no se ejecuta, ¿sí? Esta función no se ejecuta porque 12 es mayor que 10. Entonces, el paso no necesariamente tiene que ser entero, puede ser un número decimal. El índice se va actualizando automáticamente, lo que sí, esto tiene que ser creciente. ¿Sí? Si acá ponemos 10 y acá atrás ponemos 0, no entra nunca el loop. ¿Sí? El valor inicial tiene que ser menor que el valor final de nuestro loop. El otro tipo de bucle es el bucle while. El while es un bucle que ejecuta una secuencia de comandos hasta que se cumple una condición. Entonces, a diferencia de el for, donde la cantidad de ejecuciones es fija, en el while, la cantidad de veces que se va a repetir ese loop no es fijo. Depende de la condición. O sea, podemos hacer un programa muy simple, que sea fijo,
pero podemos hacer otro programa donde esa condición ya no sea fija. Donde la cantidad de veces que se ejecute este bucle no sea fija. Veamos los ejemplos. Veamos los ejemplos. Digamos, i igual a 0, while i menor que 10, display i igual a i más 1. ¿Está? ¿Qué hace esto? Y esto hace lo mismo que el for que teníamos recién, inicializa una variable i, índice en 0, y mientras i sea menor que 10, la va a mostrar y va a actualizar su valor. ¿Mm? Entonces mostramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que como i es estrictamente menor que 10, el último valor no se muestra. Si quisiera que se muestre, tengo que decir menor o igual. Y otra condición sumamente importante, es que en este caso al índice lo tengo que actualizar yo. Si yo elimino esa línea, fíjense qué es lo que va a pasar. Vamos a ir devagueando. Empezamos con i igual a 0, entramos al bucle, i es menor que 10, sí, entonces se imprime el 0. Subimos. Comparamos de nuevo. ¿Y es menor que 10? Sí, entonces se imprime. Y se imprime, y se imprime, y se imprime. ¿Por qué? Porque nadie está actualizando el valor de i. Entonces, este es un bucle que no termina nunca. Si yo lo pongo a correr, esto no para nunca de correr. Con eso hay que tener cuidado. Ahora bien, hay otra cuestión interesante que es lo que yo les decía recién, que no necesariamente tenemos que correr una cantidad, este bucle se tiene que repetir en una cantidad fija de veces. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a decir i igual a 0, está bien, vamos a crear otra variable acá, que sea un número aleatorio, y vamos a decir, mientras que x sea menor o igual que 0.2 o 0.25, entonces mostremos i y generemos otro random. ¿Está? Tiro los dados, o genero un random. Si ese random es menor que 0.25, muestro el valor de i. Y ahí lo voy a ir incrementando también. Genero un nuevo número random. Si ese random es menor que 0.25, lo muestro otra vez. ¿Está? Entonces, lo ejecuto una primera vez. Esto significa que ya al primer valor, con el segundo valor, digamos, de x, ya cumplí con la condición. Vamos a aumentarle un poquito el rango a esto, vamos a hacerlo al revés. Digamos que este loop se ejecute mientras x sea menor que 0.75.
Ahí tenemos, por ejemplo, ahí se ejecutó 5 veces, ahí se ejecutó una, ahí se ejecutó una también, o sea, acá no se, perdón, acá no entró al loop, no se ejecutó ninguna vez. Esto le podemos poner, arranquemos el índice en 1. Ahí se ejecuta 4 veces, ahí se ejecuta una, ¿sí? Ven que acá 5. Cada vez que ejecutamos el programa, este bucle se ejecuta una cantidad de veces distinta. Entonces, ¿qué puede pasar acá también? Puede ocurrir que planteemos una condición que no se cumpla nunca, x mayor que 1. Mientras x sea menor que 1, al revés, menor que 1. Todos los números aleatorios son menores que 1. Por lo tanto, de este loop, así como está, no sale nunca. ¿Sí? Este loop no se termina nunca. ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de evitar esas condiciones? Podemos usar un comando que se llama break y decir, por ejemplo, if i mayor o igual que 100, break. ¿Sí? Si i crece hasta el valor 100, corto el bucle. Veamos cómo funciona esto. Bueno, fíjense, ahí estamos mostrando el valor de i, ¿sí? Que vale 1, 10, 20, y así hasta el 99, y ahí terminó. ¿Sí? Cuando se cumplió esta condición y veníamos en i que valía 99, perdón, ahí la mostramos, le damos un número más, si i es mayor o igual que 100, salimos del loop. Si no ponemos esta condición, este loop no sale nunca, no termina nunca de ejecutarse. ¿Está? Entonces es importante, cuando uno va a hacer un bucle while, verificar que vamos a tener una posibilidad de salida. Y hay que verificar que vamos a tener alguna posibilidad de salida. Y si el while depende de alguna variable aleatoria o pseudo aleatoria o de algún cálculo que tenga que valer algo, entonces nos tenemos que asegurar de que vamos a tener una especie de timeout, ¿sí? Una cantidad de veces que se pueda ejecutar este while, y si en esa cantidad de veces no encontramos nuestro resultado, salimos. ¿Qué pasa si nos olvidamos de este detalle, de este watchdog? Y hacemos esto. Bueno, lo que va a ocurrir es que nuestro bucle no va a salir nunca. No vamos a salir nunca del bucle. Se va a quedar ahí. Acá nos damos cuenta de que está pasando algo raro porque estamos viendo en la interfaz de usuario que iba creciendo. Para detener el programa, hacemos clic en la ventana de comandos y control C o control Z, y con un poco de suerte vamos a lograr que termine. No siempre funciona esto. El break también sirve para los for. Y que va desde 0, de 10 en 10, hasta 1000. Display. Y, por ejemplo, esto nos va a mostrar 10, 20, 30, 40, hasta 1000. ¿Está? Lo vemos ahí.
Ahora, nosotros también podemos usar el break acá adentro diciendo if i igual a 200, por ejemplo, por darle un valor, break. Entonces ahora, cuando i llegue a 200, este break nos hace salir de esta secuencia de bucle. 0, 10, 20, 190, 200, salimos. Vamos a hacer un ejemplo. Hay un problema que consiste en generar números aleatorios hasta que aparezca un valor entre 0,269 y 0,27. En este caso, mostrar el número. Limitar la ejecución a 10 millones de ciclos. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay muchas formas de resolverlo, ¿no? Podemos decir, bueno, R igual a random, un número aleatorio. While R, podríamos decir, menor que 0.269, perdón, sí, and R, or R mayor que 0.270, ¿sí? Si R es más chico que 0.269 o más grande que 27, entonces generamos un nuevo random. Y eso es todo. Cuando no se cumplan estas condiciones, quiere decir que R va a estar dentro de ese intervalo. Entonces, una vez que salimos, podemos decir disp, o un poco más complejo, fprintf, el valor de R es %f, y listo. Y con eso ya estamos. A ver, lo vamos a ejecutar. Acá tendría que poner el punto y coma. Y aquí, /n, vamos de nuevo. Ahí está. Bueno, el valor de R es 0.2699. Bárbaro. Podríamos ver también en qué iteración o cuánto tiempo estuvo el software para llegar a solucionar, a encontrar este valor. Entonces podemos agregar un índice igual a 0. Dentro de este bucle while, ir aumentándolo. Y podemos escribir el valor de R es F, y se encontró en iteración en la iteración %d RI. Le agregamos entonces esta condición de encontrar en qué iteración lo terminamos encontrando. Y dice, por ejemplo acá, el valor de R es 0.269592. Podemos mostrar menos decimales, 0.4. Y se encontró en la iteración 93. Bárbaro. Generamos de nuevo y fíjense, ahora el valor de R es 0.2690 y se encontró en la iteración 2381. Recién hicimos 96 ciclos while. Ahora hicimos 2381. Ahora 730.
ahora 1904. Ven que cada vez que ejecutamos este bucle, la cantidad de iteraciones es distinta. Ahora bien, ¿qué pasa si afinamos un poco el lápiz y achicamos este intervalo? Le agregué un decimal más. Lo que estoy haciendo es achicar el intervalo donde tiene que estar este número random. Lo corro ahora y me dice, se encontró una iteración 1078, genial, 4679, 8100, 16000, 3900, ¿va? Siempre cambiando. Lo vamos a achicar bastante más. Le agrego 2 ceros al final. Y ahí fíjense, el valor de R es 269999 y se encontró en la iteración 19158. Si se fijan, ahora esto ya demora un poco más en ejecutarse. A medida que vamos haciendo ese intervalo más fino, más chico, el bucle demora más tiempo en ejecutarse. Porque está buscando, ¿sí? Está buscando. Y acá es donde es importante entonces decir, bueno, ¿cuál va a ser la máxima cantidad de iteraciones que voy a permitir? Recién dijimos 10 millones. Bueno, voy a cortar este ciclo con control C y voy a decir acá dentro de mi while if i es mayor o igual que 10 millones, entonces cortamos. Para comprobar que funciona, voy a arrancar haciendo la prueba con 100. Bueno, salimos. Podemos agregar acá disp, no se encontró, o no se encuentra. ¿Está? Y ahí tenemos eso, no se encuentra. Lo de abajo es cualquier cosa, ¿no? Es ruido. Simplemente este fprint que escribe el valor de R, porque sí, porque R tiene un valor, nada más. Pero esto es ruido. Entonces, ahora sí nos podemos asegurar de que nuestro bucle, while, va a correr, se va a ejecutar solamente 10 millones de veces y va a cortar. Ahora, como usuario, a mí me gustaría tener alguna información del progreso del software. ¿Sí? Me gustaría ver qué está pasando y ahora no veo nada. Ahora no puedo ver nada. Entonces, ¿qué sería lo más simple de hacer? Lo más simple sería agregar por acá, por ejemplo, un disp o un fprint f iteración % de barra n, coma, i. ¿Sí? Esto me va a ir diciendo el número de iteración. Me va a imprimir en la ventana de comandos el número de iteración. Está bien. Eso tiene dos grandes problemas. Primero, hay un montón de información que a mí no me sirve de nada. ¿Sí? No me sirve conocer exactamente cuál es el número de iteración que está pasando. Y segundo, esto hace que mi software sea tremendamente lento, porque de todas las rutinas que se están ejecutando acá, en este bucle, a Octave la que más le cuesta, la que más tiempo le cuesta, es la impresión en la pantalla. Entonces esto no es muy
desde el punto de vista computacional, no es muy bueno, la verdad. No es muy bueno. ¿Qué podemos hacer para mostrar información al usuario cuando la frecuencia de muestreo de nuestro software es muy alta, o la cantidad de iteraciones que ejecuta nuestro software es muy alta? Bueno, podemos usar una técnica que se conoce como decimación. La decimación, miren, por ejemplo, ahora no me dejaba cortar el bucle. La decimación consiste en no mostrar todas las ejecuciones de este bucle, o sea, no mostrar este print en todas las ejecuciones del bucle, sino solamente en algunas. Solo en algunas. ¿Qué vamos a usar qué herramienta vamos a usar para hacer esto? Vamos a usar un comando que se llama mod, y nos devuelve el resto de la división entera. Devuelve el resto de la división entera. ¿Cómo funcionaba esto de la división entera? Bueno, vamos a volver al primario. Si teníamos 4, por ejemplo, el número 4, dividido, o así, 7, dividido 2, ¿está? 7 dividido 2, está de 3, 2 por 3, 6, al 7 le falta 1, entonces el resto de la división entera es, en este caso, 1. ¿Está? Si tenemos 11 o 13 dividido 3, ¿sí? 13 dividido 3 está de 4, 3 por 4, 12, ¿sí? 13 menos 12, 1 también, el resto de la división entera vuelve a ser 1. ¿Mm? Si tenemos el número 5, por ejemplo, dividido 3, 5 dividido 3 está de 1, 3 por 1, 3, 5 menos 3, 2, el resto de la división entera es 2. Y si el número, el dividendo, es múltiplo del divisor, como es este caso, el resto de la división entera es 0. Este es el concepto interesante. El resto de la división entera es 0 cuando el dividendo es múltiplo del divisor. ¿Cómo lo vamos a usar nosotros a esto a nuestro favor? Lo vamos a usar así, miren. El dividendo para nosotros va a ser el índice. Un índice o una variable que se vaya incrementando dentro del bucle. Perdón, I. Entonces I arranca en 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a llegar hasta 20, hasta 21. Y el divisor va a ser nuestra frecuencia de decimación. ¿Está? Entonces, supongamos que a la decimación le queremos dar valor 4. ¿Qué ocurre acá? Miren, en Excel el resto de la división entera se llama residuo. Entonces, llamamos al comando residuo, el índice y nuestro número de decimación. Y fíjense qué pasa. Se vuelve cíclico.
El resto de la división entera es cíclica, es un número entero, ¿sí? Que llega hasta ser hasta 1 menos el valor de la decimación. Entonces, si la decimación es 4, nuestro ciclo será 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Si decimos, bueno, que la decimación sea 7, entonces, perdón, si decimos que el dividendo sea 7, entonces nuestros ciclos van a ser más largos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, y así sucesivamente. ¿Y esto cómo lo vamos a usar nosotros? Bueno, con un if. Si el resultado de la decimación es igual a 0, entonces mostrar. De lo contrario, no hacemos nada. Entonces, fíjense cómo, gracias a esta técnica, el software puede estar corriendo a una frecuencia, pero la información que le mostramos al usuario va a otra frecuencia. ¿Cómo lo vamos a usar nosotros? Muy simple. Información al usuario. Vamos a poner acá, y acá vamos a comentar como watchdog. Información al usuario. Entonces hacemos, si el módulo o el resto de la división entera entre i y, digamos, 250.000 es igual a 0, o sea, si i es múltiplo de 250.000, entonces escribimos iteración i. ¿Está? Cuando ejecutemos este código ahora, lo que vamos a ver es que nos va a ir mostrando iteración 250.000, iteración 500.000, iteración 750.000, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, podemos ejecutar programas largos, ¿sí? Teniendo algún tipo de feedback, de realimentación de que el programa está trabajando, sin cargarlo demasiado. ¿Por qué? Porque entre estas 250.000 iteraciones, no nos tiene que estar mostrando información. Nos muestra información en una cada 250.000. Por lo tanto, eso hace que el programa siga corriendo rápido y nos muestre cierta información que es más útil. Esto es mucho más útil que lo que veíamos recién. Acá yo digo, mira, ya voy por la iteración 4.500.000 de 10 millones. De 10 millones ya voy por la 5 millones. Vamos a ver si en algún momento llegamos a un valor que haga que este sistema corte. Capaz que no. Capaz que con la condición que le pusimos acá, no encontremos ningún número aleatorio que caiga en ese intervalo. Pero lo bueno es que con todo lo que hemos hecho en nuestro while, primero, ahora sabemos en qué estado está el programa, y además sabemos también que cuando lleguemos a 10 millones de ciclos, se interrumpe el while. Se interrumpe el bucle. Esperamos un segundo, ya está por llegar.
Le falta menos. Listo. Y que llegamos a que no se encontró. No encontramos ningún número aleatorio entre estos dos valores tan cercanos entre sí.